8:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la bienvenida en estudios al señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador. Lo hemos invitado para abordar algunos temas de interés vinculado con la Procuraduría General del Estado, el papel que cumple el abogado del Estado, pero también hechos de coyuntura con el que quisiera empezar. La semana anterior hubo el anuncio con la firma del correísmo que, debo decirlo personalmente, no va a perdonar el que se haya perseguido y se haya llegado a la sentencia, al menos en el primer caso Sobornos 2012-2016, en donde para registro histórico hay una placa en el Palacio de Carondelet, en la García Moreno y Chile, que refleja los nombres de los condenados por corrupción. Se han unido en el correísmo, han presentado el juicio político por un hecho que deviene de la propia administración del correísmo. El caso de la empresa Perenco, que el Ecuador ha perdido dentro del proceso, el laudo, que finalmente dictaminó contra el Estado ecuatoriano y le corresponde pagar esa indemnización. Esto nació, me parece que el 2008, se produjo el reclamo, se produjeron los hechos en el gobierno de Correa, y resulta que el correísmo ahora apunta al procurador porque tiene que cumplir con el laudo arbitral que deviene del exterior. Doctor Íñigo Salvador, ¿qué pasó con el caso Perenco? Porque es bueno ubicar, a veces, como decía en el panel anterior, tanto Pancho Huerta cuanto Jorge Ortiz, el país no tiene memoria, lastimosamente. No soy peyorativo, pero no tenemos memoria para recordar los hechos. Buen día, doctor Íñigo Salvador. Muy buenos días, licenciado Rivadeneira. Buenos días a la audiencia de Radio Democracia. Muchísimas gracias por su invitación. Usted dice bien, en realidad los hechos que dan lugar a la sentencia, al laudo dictado en el caso Sobornos, ocurrieron todos durante el gobierno de Rafael Correa. Los hechos que dieron lugar a los incumplimientos por parte del Estado ecuatoriano contenidos en el laudo, pero el laudo mismo, el laudo que dictamina que el Estado ecuatoriano es responsable de indemnizar a la compañía Perenco por unos actos que constituyen a la luz de ese laudo actos confiscatorios, ocurrió en el propio año 2014. El laudo fue dictado en el año 2014. Después de eso, lo que a mí me ha correspondido, yo llego en el año 2018, lo que a mí me correspondió hacer es recibir el laudo en el que se establece el monto de esa indemnización, laudo que fue apelado a través de un recurso de anulación, y en el mes de mayo pasado una resolución del Comité de Apelación diciendo no hay lugar a la anulación. Recordemos, entonces, bueno, la consecuencia, la conclusión es, todo ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué es lo que ocurrió principalmente? Recordemos que en el año 2007, el gobierno de Rafael Correa dicta el decreto 662, un decreto según el cual los excedentes petroleros resultado del alza del precio del petróleo, que anteriormente se repartían en virtud del contrato de participación entre las empresas petroleras y el Estado ecuatoriano 50-50, a partir de ese decreto de 2007, se reparten 99% a favor del Estado ecuatoriano, 1% a favor de la empresa petrolera. Lo cual, a decir del tribunal arbitral que dictó el laudo en 2014, constituye una modificación de los términos contractuales, y en tanto que el cambio del porcentaje es tan radical, constituye un acto confiscatorio. Recordemos que de ese decreto surgieron al menos 3 casos casi idénticos: el caso Burlington, el caso Murphy y el caso Perenco. Los 2 primeros casos fueron resueltos, sentenciados en contra del Ecuador y pagados por el gobierno de Rafael Correa.
Este último caso, el caso Burlington, es un caso cuyo último acto procesal, que es la resolución del comité de anulación, negando la anulación, pero a través de la anulación logramos, sin embargo, que el monto del laudo se reduzca, y eso sí es mérito de mi administración, se redujo en 36 millones de dólares. Eso ocurre ya durante la actual administración de la Procuraduría General del Estado. Ahora se quiere hacer aparecer el señor Ferdinand Álvarez, que es el asambleísta que postula el interpelante en el juicio político planteado, que recuerdo además es planteado con 46 firmas exclusivamente del correísmo y no de ninguna otra bancada, como se acostumbra, lo cual habla de ese direccionamiento contra el Procurador General del Estado. Ahora resulta que el hecho de que el Procurador General del Estado inste al Gobierno Nacional, al Ejecutivo, a que pague este laudo porque no hay otra alternativa, es un incumplimiento de mis funciones. ¿Por qué es un incumplimiento de mis funciones y no fue incumplimiento de las funciones del anterior procurador? ¿Por qué por eso no se interpeló? Ni siquiera se cuestionó en el gobierno de Correa el pago de esos laudos o el hecho de que el Ecuador perdió esos casos. La razón es muy simple. Primero, porque esos casos no se perdieron por una mala defensa del Estado ecuatoriano a cargo de la Procuraduría. Y esto lo puedo decir paladinamente. Yo creo que el señor Diego García ejerció la defensa dentro de las limitaciones de un caso que era indefendible, porque los hechos que dan lugar a este laudo son absoluta responsabilidad de Rafael Correa y su gabinete energético que dictaron el decreto 662, que fue objeto del laudo en el sentido de que eran actos confiscatorios. Doctor Íñigo Salvador, en estas condiciones no solo Perenco, sino las otras compañías, incluso recuerdo lo que sucediera desde antes, el caso de Occidental, que fue Oxy, que hubo que pagar el Estado ecuatoriano $1.000 millones aproximadamente. Es decir, es una cadena de errores del Estado, de quien administraba el país en ese momento. No son errores, estimado licenciado Rivadeneira, son actos deliberados. En ese momento hubo un alza de los precios del petróleo y si bien todos estamos de acuerdo en que esos excedentes tenían que repartirse equitativamente, eso normalmente se logra a través de una renegociación de los contratos y no a través de un decreto ejecutivo que cambia radicalmente los términos contractuales en perjuicio del inversionista extranjero. En ese momento lo que se pensó es: si nosotros expulsamos a estas compañías o las forzamos a que se vayan y nos hacemos cargo de la explotación, todos esos ingresos van a ser para nosotros. ¿Y qué importa que después nos dicten un laudo en contra? Porque las ganancias serán millonarias. Y a lo mejor esas ganancias fueron millonarias, pero en el panorama internacional el desprestigio del Estado ecuatoriano fue enorme, como sería ahora si es que el Estado ecuatoriano no cumpliera con el laudo arbitral. Pero es que además, ¿qué se hizo con esos excedentes? ¿Por qué no se provisionó una suma tentativa, calculada, proyectada para el pago del laudo, en lugar de que el gobierno que viniera después, como es el caso actual, tenga que hacer malabares para conseguir 370 millones para pagarle a la compañía Perenco? ¿Por qué no se provisionaron esos 370 millones de Perenco y esos otros 370 millones de Burlington y de Murphy, sabiendo que se iba a tener todas estos egresos que normalmente habrían tenido que ser compartidos con las compañías petroleras, pero que en virtud del 662 el Estado ecuatoriano se apropió, digamos, a través de un acto confiscatorio, como lo dice el laudo arbitral. Entonces, no es que se trate de errores, licenciado Rivadeneira, se trata de hechos deliberados de un gobierno que no era particularmente
proclive al cumplimiento de sus compromisos internacionales. Porque recordemos que todos estos contratos petroleros a la sazón se encontraban protegidos por sendos tratados bilaterales para la protección de las inversiones. Y los tratados bilaterales son normas de otro ordenamiento jurídico, no del ordenamiento jurídico interno. Son normas de derecho internacional y por lo tanto los laudos de los tribunales arbitrales dictados a la luz de los procesos arbitrales previstos en esos contratos y en esos tratados bilaterales son normas de derecho internacional que tienen que ser cumplidas, como nuestra propia Constitución lo establece. De modo que esa es la situación, no se trata de errores, fueron hechos deliberados y ahora el Estado ecuatoriano, un gobierno distinto, tiene que enfrentar estas irresponsabilidades de gobiernos previos. Señor Procurador General del Estado, si no fueron errores, sino actos deliberados, pero finalmente que están perjudicando al Estado ecuatoriano, al país en su conjunto. Sí, así es, y justamente para eso es que está prevista en nuestra legislación la acción de repetición. En el mes de julio pasado yo presenté a la Asamblea un proyecto de ley orgánica de repetición que pretende codificar en un solo cuerpo normativo y establecer un solo procedimiento y unos solos jueces competentes justamente para tratar estos juicios de repetición. El juicio de repetición no es otra cosa que un proceso en que las entidades públicas en donde se realizaron los actos que terminaron dando lugar a que el Estado ecuatoriano tenga que pagar una indemnización, investiguen y determinen quiénes fueron los funcionarios que dieron lugar a esos hechos. Y se cobre a esos funcionarios los montos que el Estado ecuatoriano ha tenido que pagar. Sin perjuicio de que este proyecto de ley orgánica de repetición sea o no sea aprobado en los siguientes días, en las siguientes semanas, la señora presidenta de la Asamblea me ha dado seguridades de que el procedimiento no llevará muchas semanas más, pero sin perjuicio de que esto llegue a ocurrir, la legislación actual sobre repetición es clara al respecto. Hay que esperar que el Estado ecuatoriano haga la totalidad del pago para inmediatamente iniciar los procesos de repetición. Y este es sin duda otro de los temas que probablemente molesta al correísmo y a los responsables de estos hechos que al Estado ecuatoriano, como usted menciona bien, le han causado un perjuicio económico grave. El que ellos personalmente tengan que ser responsables de asumir el reembolso al Estado ecuatoriano de las indemnizaciones que termine pagando, máxime cuando se trata de indemnizaciones de cientos de millones de dólares. Como usted ha dicho, doctor Íñigo Salvador, sin perjuicio de la aprobación de esta ley que esclarezca más del juicio de repetición, hay un mandato constitucional, el artículo 11, que dispone que el Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. Consecuentemente, el juicio de repetición, luego de que pase todo este proceso, se cancele a Perenco, será en contra de los responsables de ese momento, del gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo entender que el correísmo haga eso contra el mismo jefe? El procedimiento previsto en la legislación actual y que de alguna manera se refina, se afina, se pule en el proyecto de ley orgánica, es un procedimiento que tiene una primera fase administrativa en la institución. Entonces, aquí es simple, es muy fácil, ¿no? El acto que dio lugar a que el Estado ecuatoriano tenga que pagar una indemnización es el decreto ejecutivo número 662. Entonces, en la presidencia de la República actual, tendrán que hacer, una vez que se pague el laudo, o en la presidencia de la República, del momento en que se pague cualquier laudo, tendrá que iniciarse una investigación administrativa para determinar quiénes tuvieron que ver con la emisión de ese decreto ejecutivo número 662. Porque finalmente firma el presidente. Naturalmente firma el presidente de la República. Hay que ver de qué ministerio vino. Probablemente vino del Ministerio de Energía y Recursos, del que ahora se llama Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Habrá que ver quién intervino en la redacción de ese decreto. Y sobre la base de ese informe, esa misma institución
Presidencia de la República inicia un proceso de repetición contra esas personas que han sido preliminarmente identificadas. Entonces, aquí la cosa es clarísima. Decreto número 662 del año 2007, en esa época era presidente Rafael Correa. Habrá que determinar exactamente quiénes eran los ministros del ramo en esa época y contra ellos iniciar un proceso de repetición. Este es otro de los motivos del juicio político en mi contra, porque nunca antes se ha identificado de forma preliminar claramente en un laudo internacional, que es norma de derecho internacional, a los responsables de esos hechos que le causan al Estado ecuatoriano un perjuicio económico cuantioso. Y tampoco nunca antes ha habido una determinación tan firme por parte de un Procurador General del Estado en el sentido de perseguir, y cuando digo perseguir hablo de la palabra del verbo perseguir en su sentido procesal más lato, perseguir una acción, en este caso una acción de repetición contra estos individuos. Entonces, esa es una de las posibles razones para este juicio político que, de otra parte, carece absoluto de fundamento. Todos son febriles interpretaciones del interpelante, señor Álvarez, y del grupo de asambleístas que solicitan mi enjuiciamiento político. ¿Por qué cree que hacen esto? Usted fue acusador en el caso Sobornos, bueno, hay que decirlo. Eso es bastante obvio, ¿no? Eso es bastante obvio. Yo creo que habemos una serie de funcionarios que estamos en la mira de los correístas, a los que no nos perdonarán nunca haber participado en ese proceso. El caso Sobornos es un caso que todos conocemos y que tuvo unas consecuencias que todo el mundo conoce. Lo que la gente no conoce es que el Procurador General del Estado, en la medida en que representa judicialmente al Estado ecuatoriano, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, representa a la víctima en los delitos contra la administración pública. El delito de cohecho es uno de esos delitos y por lo tanto el Procurador General tiene que ejercer la acusación particular. Esa es una obligación sobre la base simplemente de indicios penales. Es decir, el momento que la Fiscalía concluye su investigación, la Procuraduría entra a analizar esos hechos y a determinar si existen indicios del cometimiento de un delito. Y el Código Orgánico Integral Penal es clarísimo al respecto. El procurador no puede renunciar al ejercicio de la acción de la acusación particular. Y eso es lo que hice. Lo hice porque esa era mi obligación y después dentro del proceso se vio que esos indicios estaban respaldados por prueba plena que fue actuada dentro del proceso y esa es la razón por las que estas personas fueron condenadas. Estas personas son delincuentes, pertenecen a una organización criminal que causó perjuicio al Estado ecuatoriano y por eso fueron condenadas. Pero no fue el Procurador General del Estado quien las condenó, fue el más alto Tribunal de Justicia Ordinaria de la República del Ecuador, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, y esa sentencia fue sometida a todas las posibles apelaciones y recursos y fue concluyente en el sentido de que ahí se cometió un delito. Después me tocó a mí, por la misma obligación que tengo de ejecutar la sentencia como representante de la víctima, poner la famosa placa en una de las paredes laterales de Carondelet. Esos son dos de los motivos de este juicio político. Otro motivo claro es el de caotizar, el de atentar contra la institucionalidad del Estado. Actualmente hay juicios políticos contra todas las autoridades del Estado, no porque hayan todas cometido hechos ilícitos, algunas lo habrán hecho, eso se demostrará en el juicio político, aunque la verdad es que los juicios políticos poco tienen de juicios, poco hay de justicia en los juicios políticos y mucho de política. De modo que a la final eso es una cuestión de los votos que logren conseguir al final. Pero en el fondo, después de toda esta racha de juicios políticos, usted tendrá una institucionalidad debilitada. ¿Con qué propósito? Primero me imagino que con el de causar caos, ¿no? Porque esa es la tónica, esa es una vieja teoría trotskista, ¿no? Hay que causar caos, hay que debilitar las instituciones del Estado
para, dentro de esa situación caótica, anárquica, pescar a río revuelto. Y máxime si ahora se tiene una mayoría coyuntural que podría permitir eso. De modo que, a mi modo de ver, esos son los motivos de fondo. Mi participación en el caso Sobornos y la necesidad de caotizar actualmente, más la decisión férrea de la Procuraduría General del Estado de iniciar tan pronto sea posible los juicios de repetición. Señor Procurador, a propósito de lo que usted señala, si es bueno para el registro histórico, lo que hizo el correísmo con la Constitución del 2008 de Montecristi, en los procesos de control de la acción del gobierno, en el artículo 131, le da la atribución a la Asamblea Nacional, dice: podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine. Pero esto es lo importante. Para proceder a su censura, dice la Constitución, y destitución, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, 70 votos de los 137, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura. Es decir, esta es la Constitución que mañosamente se aprobó en Montecristi. Los ministros, 92 votos para destituirlos. Pero un procurador, un fiscal, solo la mayoría absoluta, señor procurador. Fíjese cómo esta Constitución trastoca las cosas, ¿no? Pero claro, eso se ve desde la óptica de un régimen hiperpresidencialista que pretendía durar 300 años y que iba a ser liderado por Rafael Correa y su dinastía probablemente, ¿no? Como en Cuba, como en Haití en su momento, como en Corea del Norte. En cualquier país civilizado, las autoridades de control deberían ser las autoridades más estables. Y los ministros de Estado, ustedes, licenciado Rivadeneira, con sus dos panelistas anteriores, señores Ortiz y Huerta, hablaban de la necesidad de que existan interlocutores fusibles. Y se hablaba de los ministros. Los ministros son por definición fusibles, es decir, son personas que dentro del gabinete, en caso de una crisis, pueden ser reemplazados fácilmente. Esa es su esencia, esa es su naturaleza. Según la Constitución de Montecristi, si al gobierno de Rafael Correa alguien quería enjuiciar políticamente, censurar a uno de sus ministros, necesitaba las 3/4 partes de los asambleístas, 91 asambleístas. Pero si en cambio un fiscal, un contralor, un procurador general del Estado le causaba molestias al presidente de la República a la luz de la Constitución de 2008, bastaban 70 votos, la mitad más uno, la mayoría absoluta, para deshacerse de ese funcionario de control incómodo. Estas son las paradojas de la maravillosa, entre comillas, Constitución de Montecristi. Entonces, el día de mañana bastarán, la mitad más uno de los votos es 70 votos para censurar y destituir al Procurador General del Estado. Y no solo al Procurador, a la fiscal, y quién sabe si más adelante a la señora fiscal. Ahora mismo ya está planteado el juicio político también contra el señor Contralor General del Estado. Entonces, fíjese cómo se dan estas contradicciones intrínsecas dentro de la propia Constitución, pensada como un instrumento de autocracia en el gobierno de Rafael Correa. Es decir, usted ha hecho el escenario, la posibilidad de instalarse este juicio político. Si se unen simplemente el correísmo con Pachacuti, que hoy están juntitos, podrían hacer más de los 70 votos.
Probablemente. La ventaja es que a pesar de estos acuerdos coyunturales, que no pueden ser llamados programáticos de ninguna manera, son acuerdos coyunturales pensados en el beneficio del momento, estos acuerdos, estas mayorías son por definición volátiles. Entonces yo confío en que en las próximas semanas, en el margen de esos acuerdos, alguien entre en razón y se dé cuenta de que censurar y destituir al Procurador General del Estado en estas circunstancias no es más que un acto de revancha. Ahora, si llegara a darse el hecho, mire, a mí me daría mucha pena porque la verdad es que yo he optado por esta conscripción cívica. Yo estaba muy tranquilo en mis actividades privadas, dedicado al ejercicio de la profesión de abogado y a mi pasión, que es la cátedra universitaria, y vivía una vida muy tranquila, y es a partir del momento en que decido, por un acto de desprendimiento cívico, la verdad que por amor a mi país, me decido a servir como Procurador General del Estado, y creo haberlo hecho con absoluto apego a la ley, con absoluta responsabilidad. Creo que he logrado recuperar para la Procuraduría General del Estado la credibilidad que había perdido en los años del correísmo. Sí me causaría pena, pero no me quita el sueño, y de alguna manera lo consideraría como un reconocimiento de mis, poder decirlo, de mis calidades personales, el que sea destituido porque he cumplido mi deber, no por haber incumplido, por haberlo cumplido a cabalidad, luchando contra la corrupción, que es lo que no se me perdona. Doctor Íñigo Salvador, y el tema de acciones en repetición, con una circunstancia, ha habido tantos casos, usted ya ha mencionado el caso Perenco, materia de este juicio, las otras dos compañías que han sido señaladas, añadiría el caso Occidental anteriormente, el caso incluso de Chevron, de Texaco, que luego fue Chevron, en donde se determinó en el exterior hechos fraudulentos de un juez en la corte de Lago Agrio, que incluso les lleva al abogado Dossinger a ser sentenciado en Nueva York. Es decir, esto es parte de una cadena de malas actuaciones en el país, por un lado de la justicia y por otro de las políticas gubernamentales, en el caso del gobierno de Correa. El caso, a ver, primero el caso Chevron es un caso que todavía está en curso, y por lo tanto yo en relación a eso no me puedo pronunciar con la libertad que en los otros casos que están terminados. Lo único que puedo decir es que en el caso Chevron, el Estado ecuatoriano fue ya condenado, es decir, se estableció su responsabilidad por denegación de justicia, puesto que el tribunal encontró que un juez ecuatoriano había cometido un acto fraudulento al emitir una sentencia que no fue redactada por él, que se le dio redactando, como decimos los quiteños. Efecto de eso, consecuencia de eso es lo que usted acaba de mencionar, las condenas al señor Dossinger en Estados Unidos. El momento en que... Ese juez, si me permite, señor procurador, ese juez de apellido Zambrano fue después alto funcionario del gobierno de Correa, porque el país tiene que recuperar su memoria. Y algo que es peor, ese juez nunca fue investigado. Es solamente cuando yo llego a la Procuraduría General. Es decir, entiendo que la compañía Chevron en su momento planteó una denuncia contra el señor Zambrano, y el fiscal de entonces, doctor Galo Chiriboga, nunca le dio curso a esa denuncia. Cuando yo llego a la Procuraduría, y que conste que no tiene nada que ver con tratar de causar daño a un funcionario ecuatoriano o a un juez ecuatoriano, no. A mí lo que me pareció absurdo es que habiendo una sentencia de un laudo internacional, habiendo una sentencia de un tribunal estadounidense, que dicen que el juez Zambrano cometió actos abiertamente reñidos con la ley, que son actos criminales, como el haber cometido prevaricato, puesto que
el dictar una sentencia que no fue redactada por él es el peor de los prevaricatos. Que fue aceptado internacionalmente. Pero además constituye un delito. O sea, es una cosa muy seria, el delito de prevaricato. Y en el Estado ecuatoriano no se hizo nada para saber si es que sí o si es que no. No se le puede enjuiciar. Si es que sí o si es que no. O sea, si la investigación penal que pedido a la fiscalía, tan pronto me llegó el audio. Recuerde, señor Rivadeneira, yo me posesiono en julio del 2018 y en agosto del 2018 me cae este terrible laudo, que es el laudo que determina que en el Ecuador se deniega justicia porque los jueces emiten sentencias que fueron escritas por los abogados de los demandantes. Ese rato yo pido a la Fiscalía General del Estado que inicie la investigación. La investigación está en curso y yo confío en que la Fiscalía General del Estado la llevará hasta concluir una de dos posibles resultados. ¿Eso está en manos de la Fiscalía? Eso está en manos de la Fiscalía. O que efectivamente el señor Zambrano cometió ese delito, y ojalá, para tranquilidad de los ecuatorianos y para bien del país, que el señor Zambrano no cometió ese delito. Ahora hay voces que protestan contra que esta investigación continúe. Imagínese usted, ya sabemos de dónde vienen esas voces. Muy, muy claramente, porque fue en el correísmo. En el tema de acciones de repetición, ¿el Estado ecuatoriano ha recuperado algo a través de la historia reciente? Una de las razones por las cuales he presentado este proyecto de ley orgánica es porque el procedimiento previsto en la legislación actual para las acciones de repetición es tan enrevesado. Para comenzar, no hay un solo procedimiento, hay varios procedimientos previstos en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el COGEP, en el Código Orgánico Administrativo, en el propio Código Civil. Diferentes procedimientos, diferentes jueces competentes. Una de las razones por las que presenté el proyecto de ley orgánica es para unificar todo esto y hacer más eficaz, sin obviamente festinar las garantías del debido proceso, hacer un procedimiento más efectivo. Lamentablemente no se ha llegado a concluir ninguno de los procesos de repetición que se han iniciado. Aquí recuerdo que de acuerdo con la legislación actual, a la Procuraduría le corresponde entrar a esos procesos solamente subsidiariamente si es que la entidad a quien le correspondía demandar no lo ha hecho en el plazo de 3 años después de que la indemnización pagada por el Estado ecuatoriano se haya completado de pagar. Hay varios procesos, están siendo sustanciados, pero el procedimiento no llega a su fin hasta ahora en ninguno de esos casos. Claro, y yo recuerdo, me hace acordar el señor procurador, un tema que lo planteé en el año 2009 al procurador de entonces, Diego García, respecto del caso de un ciudadano francés, Domingo Tibi, en donde se le condenó al pago de alrededor de 400.000 euros, cerca de $500.000, al Estado ecuatoriano por la actuación de un juez que denegó justicia. Realmente no ha habido poder humano desde esos casos de hace 20 años que simplemente no se ha podido repetir a los responsables de este daño irrogado al Estado ecuatoriano. Y mientras eso ocurra, señor Rivadeneira, los funcionarios seguirán incumpliendo la ley el momento en que el presidente de la República o algún otro poder de facto les dé un úcase diciendo esto se hace así y no conforme a lo que la ley establece. La única forma de lograr que el Estado ecuatoriano sea un Estado de derecho es que los funcionarios asuman su responsabilidad y reembolsen al Estado la indemnización que él ha tenido que pagar a terceros por culpa de esos funcionarios desaprensivos. ¿Tiene idea de cuántos casos están pendientes en la Procuraduría? No sé exactamente, es que como le digo, la Procuraduría solamente entra subsidiariamente. Lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, en los casos de los últimos laudos arbitrales,
incluido incluido el de Burlington, incluido el de Murphy y algunos otros procesos arbitrales donde al Estado ecuatoriano se le ha condenado al pago de una indemnización. La Procuraduría, donde ya han sido pagados esas indemnizaciones, la Procuraduría ha oficiado a las correspondientes entidades donde, de acuerdo con el laudo, se dieron las irregularidades que le causaron al Estado ecuatoriano la obligación de tener que pagar esa indemnización, para que comiencen cuanto antes las investigaciones tendientes a iniciar los procesos judiciales. Esto es algo que no se había hecho antes, fíjese que lo hago yo cuando quien debía haberlo hecho es el procurador anterior. Claro, recuerdo incluso en el caso que mencioné, el procurador de entonces dijo que se ha presentado a la Fiscalía General, pero nunca avanzó. Es decir, el Estado ecuatoriano no ha podido recuperar. Al final la gente puede decir, no sé cómo es el proceso, pero simplemente hay que repetir a los responsables de estos errores en la administración de justicia en el Ecuador. Esos casos antiguos tienen como le he dicho, no, quizás no lo he mencionado, pero el Estado ecuatoriano tiene, de acuerdo con la ley tal como está actual, antes de que entre en vigor mi proyecto de ley orgánica, ojalá, tiene un plazo de 3 años desde el momento en que se completa el pago de la indemnización para iniciar estos juicios de repetición. Si no se inician en esa época, la acción ha prescrito y por lo tanto, quien es responsable de eso son los funcionarios que no plantearon el juicio y el Procurador General del Estado, que no actuó subsidiariamente en lugar de esos funcionarios. Y no el responsable, en este caso un juez, por ejemplo. Y no en este caso el responsable un juez. Entonces, por eso es que hay que ser tan perseverante, riguroso, estricto, consistente en la aplicación de la ley. Y justamente es eso lo que no se me perdona. Señor Procurador, quisiera consultarle otro de los temas que en el país, y esto no es solo responsabilidad suya, pero de proceso sí, la recuperación de lo robado. Tanto hemos hablado, aquí al presidente Lasso le hemos escuchado alrededor de 70.000 millones de dólares parte en el gobierno de Correa que se han robado. Ese es el término que se ha usado. Lastimosamente poco se ha recuperado. El caso de sobornos 2012-2016 se obligó a pagar 32 millones de dólares. ¿Cuánto se ha recuperado de eso? El monto en realidad son 14 millones de dólares. El monto del perjuicio era de 7 millones más o menos. El tribunal duplicó ese monto. Yo había pedido que se triplique, pero solamente se duplicó. Son 14 millones. De esos 14 millones se han recuperado alrededor de 2. Unos por la vía de el pago voluntario de algunos de los condenados. Entonces, un empresario que pagó principalmente empresarios, son 3 de ellos que han pagado. El resto son pequeños montos que hemos ido recuperando vía el embargo de los bienes de algunos de los condenados. Es un proceso que igualmente, como decía antes, tiene que ser llevado adelante con perseverancia, con rigurosidad, con consistencia. Ahora más todavía porque lamentablemente la nueva sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia ha emitido una resolución que a mi modo de ver es ilegal y que dificulta la labor de ejecución. La anterior sala había dado la razón a la Procuraduría en el sentido de que el tribunal de ejecución de la sentencia, es decir, el que tenía que dar las órdenes, ordenas el embargo, sáquese a remate, recupérese los bienes, era la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia. Esta nueva sala ha dicho que tienen que ser los jueces de los domicilios de cada uno de los sentenciados. Eso quiere decir que en lugar de interactuar con un solo tribunal, y un tribunal que conoce el caso, pues es el que dictó la sentencia, la Procuraduría tiene que ir a 21 jueces de primera instancia en los domicilios de los sentenciados. Eso obviamente multiplica enormemente el trabajo, multiplica enormemente las vicisitudes que hay que correr para llegar a recuperar ese dinero. Yo he pedido a
presidencia de la Corte Nacional de Justicia que revise esa decisión. Sé que en breve el Pleno de la Corte se inclinará sobre el tema para tomar una decisión definitiva, que espero que sea la misma que tomó la anterior Sala de lo Penal, es decir, la Sala de lo Penal es el tribunal competente en el caso sobornos. En otros casos serán las correspondientes salas, pero eso de pretender que el Procurador General del Estado, que la Procuraduría General del Estado tenga que multiplicarse. Pero eso es enredar más. Eso es enredar, eso es enredar. Yo creo que en el fondo hay, no quiero pensar mal, por lo tanto, en el fondo yo pienso que es simple, ¿cómo podríamos decir? Simple escurrir el bulto. Yo sé que los jueces tienen una cantidad de trabajo, deberían ser apoyados en eso. Pero en casos como estos, en donde lo que se termina por hacer, o el propósito último, es consolidar el Estado de Derecho, consolidar la lucha contra la corrupción, consolidar la transparencia, el tomar medidas como estas, es negativo, es por decirlo menos, es negativo. Mientras tanto, ¿qué pasa con los bienes de Rafael Correa, de Jorge Glass, de Alexis Mera? Esos bienes están con prohibición de enajenar. Pero nada más. Por el momento, nada más. Vamos haciendo poco a poco lo que se va pudiendo hacer con los obstáculos que le estoy contando, pero poco a poco vamos, por el momento yo no puedo anunciar nada porque les estaría dando pautas de escurrir esos bienes, de alguna manera blindarlos, pero estamos haciendo cosas y yo espero que en el futuro próximo pueda dar esas noticias. ¿Se está trabajando en eso? Sí, todo el tiempo. Recuerde que en el mes de agosto del año pasado se creó en la Procuraduría una unidad de recuperación de activos. Esa unidad de recuperación de activos ahora va a ser elevada a la categoría de Dirección Nacional de Recuperación de Activos. Esa es la importancia que la Procuraduría General del Estado da al tema. Entonces, yo creo que con el transcurso del tiempo, estas son épocas complicadas en donde la gente tiene la mente puesta en 1000 otros problemas, de modo que nosotros tenemos que luchar incluso contra eso, pero el trabajo se está haciendo poco a poco y confío que con el paso del tiempo y con la ayuda también de entidades internacionales. Recuerde que en meses pasados yo inicié un proceso de colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el correspondiente a la Fiscalía de los Estados Unidos, para que, no necesariamente en el caso sobornos, pero en otros procesos en donde hay de por medio bienes estatales, recursos del erario nacional que han sido afanados por delincuentes de toda laya, recuperemos esos recursos, ojalá sin necesidad de un proceso judicial, sino a través de una cooperación de gobierno a gobierno. Entonces, en eso estamos. Confío igualmente que en las próximas semanas y pueda dar noticias sobre ese tema. Son las estructuras del Estado ecuatoriano que de alguna manera obstaculizan esta agilización, la recuperación, porque le cuento una experiencia que siempre la relato, señor Procurador, pude ver de cerca entre los años 2001, 2002, 2003, cómo en el Perú se nombró un procurador ad hoc, un reconocido abogado, el doctor José Ugaz, que luego, por cierto, fue perseguido, fue a trabajar en el Banco Mundial, fue presidente de Transparencia Internacional, que logró recuperar en cuentas de Suiza, de Panamá, de paraísos fiscales de Estados Unidos, dineros de Fujimori y del capitán Vladimiro Montesinos, alrededor de 272 millones de dólares. Perú hizo eso. Nosotros, solo en el caso sobornos, 2 millones. 2 millones en el caso sobornos porque nos hemos concentrado en la recuperación más directa, que es la de los bienes que están aquí. La próxima etapa, que es de la que le estoy hablando, apuntará a recuperar los bienes que están fuera. En esta colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y también con el Instituto de Basilea, que tiene un centro de recuperación de activos con el cual estamos colaborando, yo confío que en las próximas semanas tengamos noticias de recuperaciones de montos más importantes, no solamente del caso soborno, sino de otros casos que están, claro, que llegan a conocimiento de la justicia internacional. Piense usted todos los casos relativos a Petroecuador
que son noticia y que de alguna manera han dado lugar a que se inicien juicios aquí en el Ecuador, porque primero las autoridades estadounidenses capturaron a personas que pretendían lavar activos en el sistema financiero estadounidense. En esos procesos estamos pretendiendo intervenir para que el Departamento de Justicia nos devuelva, ojalá sin necesidad de una intervención en proceso judicial, sino a través de esta colaboración de Estado a Estado. Recursos que en este caso de Estados Unidos ha logrado a través de las sentencias y los procesos recabar de esos personajes muchos ecuatorianos. Y hay otros que están casi olvidados, caso Caminosca y otros que denunció la Comisión Nacional Anticorrupción. Justamente, se trata de casos, como le digo, que incluso aquí todavía no han sido sometidos a jueces, no todos, y que en cambio en los Estados Unidos son identificados porque cometen el delito de lavado de activos, es decir, pretender utilizar el sistema financiero estadounidense para la, digamos, regularización de esos fondos mal habidos. Eso allá en los Estados Unidos, en el mundo entero, es delito, pero allá los sistemas funcionan bastante bien porque tienen sistemas de contabilidad forense sumamente sofisticados. Y es a esos a los que queremos acudir con la asistencia de gobierno a gobierno. ¿Plazos? ¿Están en proceso todo esto? Está avanzando. Estos son primeros contactos que iniciamos en el mes de agosto, van avanzando y como le digo, cuando yo tenga noticias concretas y positivas que poder dar, va a ser un gusto compartirlas. Bien, al señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, como siempre, muchas gracias la atención a la revista de Opinión Democracia. Un gusto, señor Procurador. Le agradezco mucho, el gusto ha sido mío. 9:05 en el territorio continental ecuatoriano. Cerramos la jornada de la revista de Opinión Democracia este lunes. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana. Y en EXA ya viene el show de la papaya. Muy buen día, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de Tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más? Sí, acumulas cuando compras ropa, zapatos, pagas el colegio de tus hijos o una bicicleta, incluso si pagas al médico. También acumulas cuando pagas las medicinas, compras muebles y decoración para la casa, si compras tecnología o lo que necesites. Y todas estas millas las puedes